Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 4 de septiembre del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios por la Fundación Amaya en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Hoy que nuestra Santa Iglesia conmemora en nuestra hermana Santa Virgen Santa Rosa de Viterbo, allí en Italia, cuando hace poco conmemorábamos también en gracia de Dios por declaración de la Santa Iglesia Católica en Santa Rosa de Lima, Perú, de Aviala, con la palabra de Dios que ya se anunciaba en la previa de este espacio, en gracia del Señor, Jesús mismo, tomando el libro de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios que es Él mismo, que es el Verbo, y ahora en el profeta Isaías, según nos narra el evangelista de la misericordia, San Lucas, discípulo amado por su maestro San Pablo, que lo acompañó en momentos de prisión, de maltrato, de persecución, como siempre lo habría de tener Jesús allí anunciando en Nazaret, su tierra, como judío, cumpliendo en la sinagoga con los rituales, de meditar la palabra de Dios, de profundizar en una reflexión colectiva con la comunidad y de vincular de sus realidades en los mundos las necesidades para que esa palabra se vuelva a través de cada agente de salvación que somos, siendo todos seres amados llamados a ellos en la evangelización, un potencial de transformación de la sociedad, de la cultura y sobre todo ambiental. Por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos seres amados. Saluda en la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, la Santísima Virgen María, Santa Laura Montoya Upegui, y bueno, los hermanos franciscanos en particular hoy con Santa Rosa de Viterbo, Francisco de Asís, Santa Clara de Asís. Inicialmente, esta niña Santa Rosa era la orden terciaria, como decir laicos, comprometidos hoy día, que se van haciendo en su vida mística espiritual, consagrados a esa familia sagrada, del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, de Jesús, María y José, y de tú, ser amado, tu Padre y tu Madre. Tres grupos de familias que son una sola, como hijos de Dios por participación. Eso lo retoma en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 13 y siguientes, cuando nuestro hermano, cofundador con Pedro, pilar de la iglesia, por Occidente, con Oriente, conectando los mundos, las corrientes de pensamiento, los estilos de vida, incluso creencias. San Pablo, apóstol de los gentiles, tierras foráneas, al pueblo de Israel, al pueblo elegido por Dios, donde más acontecía San Pedro inicialmente. Aunque vinculando los dos con esa familia de origen del pueblo judío, del pueblo de Israel, del pueblo elegido, pues se vinculan más los de afuera, que fueron testigos, receptores, con más pobreza, humildad y obediencia que los mismos nativos, los mismos oriundos de Galilea, de Jerusalén, de Israel, para acoger al maestro, al profeta y al sacerdote. El Salmo 96, por eso nos dice, el Señor llega a regir la tierra. Pero nos quedamos con la secuencia del Evangelio, que cuando Jesús instaura ese proceso de evangelización, conecta con una secuencia. El Espíritu del Señor
está sobre mí y me ha enviado a evangelizar a los pobres. Qué tan pobres somos siendo, qué tanta humildad viene aconteciendo en nuestro ser siendo y qué tanta obediencia nos viene moviendo hacia el Padre Celestial para que esa palabra llegue silenciosa al corazón, anide allí y haga la circulación del amor que requiere para que haga el efecto y dé los frutos del Espíritu Santo, que es el amor. Esposos, solo Cristo. Esposas, todas nosotras, almas, seres amados, con María Santísima a la cabeza. Vamos, que el Espíritu Santo nos tiene hoy en la meditación de la palabra para que sea Él quien hable inicialmente. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. La primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 13 y siguientes. El regreso del Señor. Hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Por esto les decimos a ustedes, como enseñanza del Señor, que nosotros, los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo. Y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después, los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense, pues, unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 96 en alabanza. El Señor llega para regir la tierra. Es una canción nueva al Señor. Canten al Señor una canción nueva. Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien día tras día su salvación. Hablen de su propia gloria y de sus maravillas ante todos los pueblos y naciones, porque el Señor es grande y muy digno de alabanza, más terrible que todos los dioses de otros pueblos no son nada, pero el Señor hizo los cielos. Hay gran esplendor en su presencia, hay poder y belleza en su santuario. El Señor llega para regir la tierra. Den al Señor, familias de los pueblos, den al Señor el poder y la gloria, den al Señor la honra que merece, entren a sus atrios con ofrendas, adoren al Señor en su hermoso santuario, que todo el mundo tiemble delante de Él, digan las naciones, el Señor es Rey. El Señor llega a regir la tierra. Él afirmó el mundo para que no se mueva. Él gobierna a los pueblos con igualdad. Que se alegren los cielos y la tierra, que brame el mar y todo lo que contiene.
que se alegre el campo y todo lo que hay en él, que griten de alegría los árboles del bosque, delante del Señor que viene. Sí, Él viene a gobernar la tierra y gobernará a los pueblos del mundo con justicia y con verdad. El Señor llega para regir la tierra. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, en los versículos 13 y 30. Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, y se hablaba de él por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en la sinagoga de cada lugar, y todos le alababan. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga como era su costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les respondió: seguramente ustedes me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y además me dirán: lo que oímos que hiciste en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu propia tierra. Y siguió diciendo: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente, había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una viuda de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo abajo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Mis seres amados, nuestro Señor Jesús nos enseña hoy en esa pregunta por el origen que nos vincula con el mundo y las cosas, con una realidad que llaman hoy día el hábitat. De ahí su pueblo, Nazaret, perteneciente a una nación más grande, Israel, siendo pequeña dentro de todo un planeta. Pero él nació en un pueblo con un lugar más pequeño que hay de Galilea, Belén.
siempre en lo micro, en lo mínimo, en lo más pequeño. Y en ese habitar va haciendo su misión de su vida pública en 3 años, de los 33 cumplidos, en su misión acá en la tierra, que es pequeño, para un habitar ya el reino de los cielos, que es eternidad. De ahí en adelante, en esa visión escatológica del futuro, de la promesa de salvación del reino de los cielos, y habiendo recorrido miles y miles de millones de años de una eternidad antes de pasar por esta tierra, dejando en su propio ser siendo testimonio de la verdad que es el mismo, sintiendo, pensando y obrando en espíritu y en verdad, que su ser, su vida y su obra dejaron huella en tantos corazones, en tantas mentes y en tantos cuerpos que le acompañaron, que fueron sanados, liberados de demonios, que fueron reanimados, porque ya morían en su ser interior, morían mentalmente, morían espiritualmente, morían neuronal y espiritualmente en esa conexión de alma y mente, y morían físicamente por inanición, por hambre, por el sol, las inclemencias del clima, pero que morían más que todo por la indiferencia de los hermanos del pueblo elegido, del pueblo de Israel, fariseos, escribas, doctores de la ley, sintiéndose a sí mismos ungidos o habiéndose considerado ungidos por el Señor, por Elohim, por Adonai, el yo soy, como se meditaba en la palabra de Dios ayer y estos días, el yo seré, que se decía Moisés allí arriba, antes de Elías, que menciona la palabra hoy, y antes de otros profetas, cercanos a Jesús, hasta Juan Bautista. Empieza Jesús mismo a ejercer la profecía. Ya lo que se diga de ahí en adelante es declaración del mismo Hijo de Dios, que es la Sagrada Familia. La Santísima Trinidad es Dios mismo, Padre Creador, Jesús su Hijo unigénito, Redentor, Sanador y Salvador, y el Espíritu Santo Paráclito Santificador. La acción creadora del Padre, la fuerza transformadora del Hijo y la energía potenciadora del Paráclito, el Espíritu Santo, los tres vinculando allí en cada ser siendo. Pero eso solo se percibe con los ojos del alma, más que con los ojos de la mente y más que con los ojos físicos. Es la fe que entra por el oído, conecta directamente con el corazón. Se hace referencia hoy a Santa Rosa de Viterbo en esa vida ascética de contemplación, de mística, de tantas órdenes, franciscanos, benedictinos, dominicos, por esas épocas del medioevo. Esa conexión mística, espiritual directamente con Dios, que es sutil, es del alma, es la música, es la estética, es la poesía, en libertad en Dios, y que la creación misma ofrecía las condiciones necesarias para ello, habiendo como siempre en todas las realidades del hombre conflictos, guerras, luchas por el poder, luchas por tener, luchas por un placer desordenados, en sus respectivos órdenes de alma, mente y cuerpo, causar un desorden por su rebeldía que el hombre siempre ha tenido en la historia de la humanidad frente a Dios, a acatar los mandamientos, que son del Padre Creador amorosamente. Son rastros, son bastiones, son improntas, porque conoce a todas sus criaturas, nos ha amado siempre y conoce la historia que viene en cada ser aconteciendo, esa obra que viene desarrollando con el Padre o por gracia del Padre, porque muchas veces no somos conscientes
de qué realmente es la voluntad del Padre, tampoco de querer dejarnos guiar por la inteligencia del Paráclito, y menos aún por seguir de las actitudes de Cristo, de Jesús, que habiendo dejado todo ese testimonio ahí en la sinagoga, vienen entonces los hábitos, los estilos de vida, las buenas relaciones humanas que se han de tener, pero supeditadas a unas buenas relaciones con la divinidad, de meditación, de oración, conversación con quien sabemos nos ama, Santa Teresa de Jesús, y el ayuno, que es la penitencia, la abstinencia, la abnegación de cosas en sí mismo, el ego, alejarnos todo lo que nos haga crecer en el ego y bajarnos para que crezca solo Jesús. Él es el que hace la misión, Él es el sumo pontífice que conecta a la humanidad con la divinidad, el único que ha sido revelado para ello, que en espíritu y en verdad nos ha dejado esa verdad revelada. Los demás hemos sido impostores, plagiadores, falsificadores de testimonios, de revelaciones, de milagros, para buscar un interés personal, un lucro personal, un placer de la zona del cuarto chakra, como dicen en otras religiones, del plexo solar, del ombligo hacia abajo, bajas pasiones, bajos instintos, solo la digestión, pensando solo en la manutención, en lo físico, el instinto, lo animal, lo mundano. Seres amados, hemos llamado a trascender y hay que elevarnos la conciencia a ese nivel material, a nivel intelectual, por lo tanto, en el conocimiento humano sí nos sirve para sobrellevarnos, acompañarnos en el acontecer humano del día a día, en el mundo, según el mundo. Lo exige, pero atentos, que no nos persuada, no nos involucre, que el patán no se mete allí y nos distraiga, el enemigo, el adversario. Seguir creciendo para llegar a niveles espirituales, pero ese orden no ocurre en quienes van recibiendo la gracia o se van abajando en pobreza, humildad y obediencia para recibir de la Sagrada Familia esa unción del Espíritu con un carisma especial para, con una santificación ya muy avanzada desde el nivel espiritual, empezar a descender, a gobernar sobre el nivel intelectual y por ende sobre el nivel material. Dos movimientos, de abajo hacia arriba, pero hay uno de arriba hacia abajo. Somos mortales, somos pecadores, somos paganos. Por eso obraba más fácil Jesús en pueblos paganos, porque en gracia de Dios nos ha concedido más acceder a la fe que los mismos que se han llamado el pueblo de Israel, porque han querido apropiarse de Dios o suplantar a Dios o ponerse por encima de Dios. Soberbia espiritual, soberbia intelectual, soberbia material, que es emocional, que es pasional, que es animal. ¿Cuál es la diferencia entonces del hombre con las criaturas? Otras que lo hacen sin hablar, sin presumir, sin alardear, cumpliendo simplemente, cuando dice el Salmo 96, el Señor llega para regir la tierra. Y ayer se meditaba en la palabra, todas las criaturas alaben, adoren y bendigan al Señor. Alabemos, adoremos y bendigamos al Señor. Imploremos de rodillas. Jesús se sentaba como los maestros en la sinagoga, pero se puso de pie con autoridad, dignidad y gobierno para leer las Escrituras, porque Él mismo se anuncia sobre el resto y los demás de pie, discípulos. Pero habríamos de estar de rodillas ante el mismo sagrario, porque es el templo vivo de Dios allí hablando, altar, sacerdote, y profeta. Seres amados, los recuerda San Pablo, no queremos mirando hacia atrás a los muertos
Y a Cristo en cruz no es hacia adelante, al cruz vivo, resucitado y resucitador, porque hay vida eterna. Se ha comprobado en tantos santos mártires y apóstoles más de la comprobación que hizo Cristo en sí mismo, que fue el primer testimonio. De ahí han venido otros. Y la asunción de María Santísima, que siendo mortal, por su gracia, por la misericordia de Dios y porque así había sido prefigurada desde siempre, para ser la Madre de Dios, casta, pura y virgen, asunta a los cielos. Como se encontraba también de esta Santa Rosa de Lima, hoy día se puede conseguir también su cuerpo no deteriorado. De María Santísima está en los cielos, no lo busquen. Ha de llegar el día del juicio final, que los cuerpos se vuelvan a integrar a las mentes y al alma para conformar un solo ser y establecer el juicio final. ¿Cómo habrá de ser? Pablo lo dice de forma muy amorosa, subiendo a las nubes, hacia el infinito, a la galaxia, en sus recursos, en sus momentos, en su condición, en la inspiración divina. Es una representación que hace el evangelista también, San Lucas, pero que recoge de la tradición cristiana, judía y griega. Pablo caminó entre gentiles, recoge muchas creencias de muchas formas, sin ser herejías, pero son maneras de representación, de hacerlo asequible al conocimiento humano, de permitir que todos conectemos. Seres amados, la riqueza que nos ofrece Jesús es infinita, invaluable, impagable. No tenemos cómo pagar tanta bondad, tanta generosidad de Dios, tanta misericordia para con nosotros, pero no de un romanticismo y una misericordia de que Dios nos perdona todo y en ese lesesferismo, en ese facilismo, en ese esnovismo, todo el mundo sigue en lo mismo, en ese estupidismo, amorosamente, en ese consumismo. No, seres amados, el Señor viene a regir la tierra, pero es con rectitud, justicia y santidad. Dios ha querido que seamos santos, que seamos perfectos. Tenemos que avanzar en esos, seres amados. Pongámonos en manos de Jesús, María y José, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Que nos bendiga a ti, discípulo amado de Jesús, ser amado de Dios, tu Padre y tu Madre, seres amados, a todos seres amados en comunidad. Hasta pronto, muchas gracias. Sigan siendo bendecidos, muy agradecidos.